Hemos aprendido que nuestro Cristo, nuestro amado Señor, es Rey. Les quiero hacer una pregunta con la enseñanza de la mañana y con la enseñanza de la noche que hemos tenido ayer. ¿Sienten que el corazón como se incomoda un tanto de hablar de Cristo solamente? ¿Y no de Dios? No, digo de Dios, o sea, que las enseñanzas sean más centradas solo en Dios, o en Cristo, o en el Espíritu Santo, o en el Padre. ¿Lo han percibido así? ¿Qué dices, Pri? Uy, gracias, mi hermano. Tú, Paul. Lo que pasa es que no entiendo Gracias, muy Dios. bien la pregunta, pastor. No, a ver, la reformulo entonces. Porque me he percatado de eso un poco, que algunas personas, como que mucho se está predicando, o sea, sí, se debe predicar de Cristo, pero ¿no habrá otros temas? Algo así. Y saben, hay que ser honestos, de alguna manera, la carne quiere otras cosas mucho más apetecibles para nuestros sentidos. Pastor, pero nosotros que hemos podido entender el Evangelio o la sana doctrina, o sea, no tendríamos por qué querer buscar otras cosas. Es cierto. Y si la carne nos pide eso, pues recordar lo que verdaderamente estamos aprendiendo. Es cierto. Pero pero en algún momento, incluso creyentes muy aferrados al Señor, tienen que volver a recapacitar y volver a encaminarse en el rumbo. Es como que una vez me pasó. Estaba viajando a Lima y tomando mi café, pero se me acabó el café. y entonces comencé a tener un poquito de sueño y dije, voy a aguantar, me voy a cuadrar en un lugar donde sea correcto. Una vesita me pasó al inicio nomás. Y sucede, hermanos, que el sueño me está ganando y no me di cuenta y habré unos 2 segundos, me habré quedado dormido. Manejando. También a todo chofer alguna vez le ha pasado. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Ya ves? No hay... A mí un segundo nomás. A mí me habrá pasado 1 o 2 segundos. Nada más, de verdad. Entonces, en una dije, no, esto no puede seguir. Bajé del carro, me lavé la cara y después ya, y continué. De noche era, de madrugada, ya como a las 3, 4 de la mañana era. Y estaba, ese tiempo, la ruta de Canta no era pista. No era pista, era carretera nomás. Y varias veces me he ido solito en esa ruta de Canta, solo. Entonces, pero, o sea, bueno, supongo que soy algo, siquiera tengo licencia, al menos puedo conducir, ¿no? Pero en eso que estoy manejando y lo estoy haciendo supuestamente bien, en algún momento hay un pestañeo debido al cansancio. Hermanos, la carne no vamos a negar. Nos cansamos, nos debilitamos. Y para mí, por ejemplo, esta visita de Francesco ha sido una visita, creo que enviado como de parte del Señor, como para meditar en muchas cosas, reflexionar en muchas cosas. Porque es cierto, como decía Joshua, ¿no? en su testimonio anoche. Hola. Como decía Joshua en su testimonio anoche, comenzó a crecer y se comenzó a dar cuenta de los problemas de su mamita. Y se comenzó a dar cuenta y comenzó a afectarle muy fuertemente. Y eso, ¿no? Hasta que clamó al Señor, buscó al Señor y luego entendió, ¿no? Que el cristiano no está libre de las dificultades. Francesco experimentó las dificultades de mi esposa porque un día se desmayó mi esposa. Se desmayó y ¡bum! Se desvaneció completamente.
completamente. ¿Por qué? No quiere comer. Se le intenta dar de comer y no quiere comer. Entonces ya más o menos sabemos cómo actuar al momento. Y con Francesco le agarró el pie, yo le agarré el de aquí, porque él tiene más fuerza, pues, ¿no? Y yo de las piernas y lo llevamos y otra vez se recuperó. Pero el cuerpo se cansa, el cuerpo se debilita. La fe está firme, la fe está fuerte. Pero saben, nuestro cuerpo también llega a sentir cansancio. Tú quieres leer tu Biblia, pero si estás cansado te vas a dormir. ¿Sí o no? A veces uno está orando. Estás orando, tienes todo el deseo de orar, pero si no has dormido, estás cansado y el cuerpo, de alguna manera, pues, a pesar de que tu espíritu está dispuesto, el cuerpo se cansa. ¿El creyente le puede ocurrir eso? Pues sí. Le puede ocurrir que las muchas presiones que hay en la vida, las tentaciones, pueden llegar a debilitarle un poco. Lo bueno es que no va a debilitarlo totalmente al punto de apostatar de la fe. El Espíritu Santo lo va a guardar y va a renovar sus fuerzas en algún momento. O tarde o temprano. Esa es la garantía. Jamás seremos perdidos. Jamás el Señor estaremos fuera de su mano. Pero la pregunta que les hacía era, ¿en algún momento han sentido que las enseñanzas de la iglesia, otra vez hablamos de Cristo, otra vez hablamos de nuestro pecado? Déjame decirte que a la carne tiende a eso. Hay que ser honestos. Hay que ser honestos. Hemos hablado del reinado de nuestro Cristo. Él es el Rey soberano, exaltado, el Rey exaltado en la clase anterior. Pero no solamente es un Rey exaltado. La Biblia nos enseña que también es el soberano Señor. Así que si a nuestra carne le incomoda Cristo, yo apelo al Espíritu Santo que tienen en ustedes para que puedan seguir necesitando de Cristo en el Espíritu y lo anhelen y disfruten y sigan aprendiendo. La clase de hoy, el Señor o el soberano Señor. Leamos juntos, por favor, para luego comentar. Directamente relacionada con el reinado de Cristo está su soberanía. Él no es meramente un testaferro, un intermediario. No es. Su señorío es absoluto en autoridad. La autoridad de Cristo es absoluta. No hay nada en el universo que escape de su soberanía, de su control. Si nosotros hablamos de un Dios soberano, entonces debemos entender que todo lo que está aconteciendo forma parte de su eterno y santo decreto, de sus decretos. Sé que eso choca con nuestra mente, con nuestro razonamiento, y entonces comenzamos a pensar si Él es soberano, no somos responsables. Pero recuerden, he enseñado eso un domingo en la iglesia, hablando acerca de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Pero debemos reconocer que el señorío de nuestro Señor Jesucristo es absoluto en autoridad. Es absoluto, es infinito en poder y es ilimitado en extensión. Abarca hasta el último rincón del universo y, si pudiéramos decir, hasta más allá. No hay lugar en el universo donde Dios no esté, nuestro Cristo no esté reinando, no sea Señor y un Señor soberano. No hay lugar o criatura fuera del alcance de su cetro, es decir, de su reinado. Como Pedro declaró con denuedo en el día de Pentecostés: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús es a quien vosotros crucificasteis,
que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, ¿qué dice? Señor y Cristo, Hechos 2:36. Señor y Cristo. Un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Eso es lo que muestra las Escrituras. Hola, Freydito. Número 1. En las Escrituras, un nombre o título frecuentemente comunica verdades importantes acerca de una persona. La pregunta: ¿qué títulos son dados a Jesucristo en los siguientes pasajes? ¿Y qué nos declara acerca de su soberanía o señorío? ¿Será que este Cristo, será que este Señor, no le llamemos solo Cristo, Cristo es el ungido, ¿no? ¿Será que Jesús, como hombre, tiene señorío absoluto? Algunos pueden decir, como Dios sí, como hombre no. Pero es que recuerden que Dios le ha dado todo poder, autoridad, dominio. Lo ha exaltado hasta lo más sumo. Y eso se refiere no a su deidad, sino se refiere ¿a qué? A su persona, ¿no? A su humanidad. A su humanidad. Es decir, ya no hay separación entre su humanidad y su divinidad. Una sola persona, dos naturalezas inseparables para siempre. Muy bien, Juan 13:13. Juan 13:13. Vosotros me llamáis maestro y señor. Y él dice, y decís bien, porque lo soy. Tal vez ellos lo estaban haciendo de una manera muy superficial, sin mucho entendimiento. Pero él dice, claro que lo soy. En el sentido estricto de Señor, claro que lo soy. El Señor, el soberano. Oye, ¿por qué no cambia a mí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hechos 2:36. Hechos 2:36. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, miren lo que dice, a este hombre, a este Jesús, a este hombre, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, ¿qué dice? Señor y Cristo. Él eternamente es el Señor, pero se refiere a Jesús hombre, ¿no? En ese estado, ningún ser humano tiene la autoridad, el poder, el dominio. A ningún ser humano ningún ser humano ha tenido la deidad como parte de su naturaleza. Y dice Cristo, y dice aquí, y dice aquí el apóstol Pedro, que es a Cristo a quien el Padre le ha placido, al Padre le ha placido que este Jesús sea el soberano y Cristo, el ungido, el enviado. Uy, ¿por qué se va? ¿Qué más? Romanos 10:9, por favor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Miren, importantísimo para ser salvo, lo que dice
lo que dice aquí el apóstol Pablo. Pues que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Quién es el Señor? Cristo es el Señor. Al Padre así le ha placido. A veces tenemos esa dificultad, ¿no? ¿A quién le estamos llamando Señor? ¿Le estamos llamando al Padre? ¿Le estamos llamando a Jesús? ¿Quién tiene más autoridad? El Padre, Cristo. Pero vean ustedes que sabemos muy bien que no hay, en la Trinidad, no hay una autoridad superior. Aunque sí hay un sometimiento. El Hijo se somete al Padre, vean ustedes. Interesante, ¿no? ¿Y cómo es que se somete? Miren ustedes, el Padre ha determinado que Cristo sea, que Jesús sea el soberano. Interesante, ¿no? Y los que no creen que Jesucristo es Dios. No son salvos. O sea, no tienen esta Biblia. Sí, tienen la Biblia, pero hacen algunas pequeñas modificaciones, algunos pequeños cambios. Entienden de una manera diferente. O sea, deciden cambiar, no sé, parte de la Biblia o versículo. El gran problema es la Trinidad, desde ahí se parte. Porque tú vas a Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 4, y en el pueblo de Israel estaba esta declaración de fe, ¿no? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Ve? Entonces, ellos entendieron, y especialmente después del regreso del exilio, porque recuerden que ellos fueron idólatras, se fueron adorando a muchos dioses, y luego cuando regresan del exilio, ellos entienden, Esdras comienza a escudriñar las escrituras y luego comienza un avivamiento por la palabra, y luego el pueblo entiende claramente que debido a su idolatría, debido a no guardar la ley, ellos fueron llevados al exilio. Dios los ha juzgado. Hemos sido politeístas, hemos adorado a muchos dioses. Desde ese momento, una vez que regresan del exilio, Israel nunca más adora a otros dioses. Coge la Shema y dice, Jehová uno es decir, Jehová es una sola persona. Y es el Padre. Y entonces, eso es lo que interpretan, ¿ve? ¿Por qué? Es que también creo que tenemos que ser un tanto condescendientes o entender, hermanos, la negativa o lo difícil que es aceptar que en realidad es un solo Dios, lo que dice la Shema, pero 3 personas. ¿Sí o no? Ya sí, tu mamita está llamando. 3 personas. Un solo Dios, sí he comprado la comida del perro, pero 3 personas. No creen en Jesús. Creen, pero no creen como que sea Dios. Solamente es el Padre Dios, nadie más. Uno solo en persona, una sola en divinidad. Una divinidad, una sola persona. Es decir, una sola naturaleza divina que lo tiene una sola persona. ¿Quién es el Padre? Así lo ven. Y entonces, desde ahí nomás ya tienes complicaciones. Pero las Escrituras nos muestran, es más, la misma lógica, la misma lógica te lleva a pensar de que Dios no puede ser uno solamente. Ya les expliqué en varias ocasiones eso, ¿no? Imagínate, si Dios es relacional, como les expliqué muchas veces, ¿con quién se relacionó antes de haber creado todo lo que existe? Con los ángeles y antes de los ángeles. ¿Con quién estaba relacionado? Si Dios es amor, ¿a quién amaba en la eternidad? ¿A sí mismo? La Biblia dice que sí, pero espérate, encontramos, pero que
en ese compañerismo que vemos, que entendemos ahora la Trinidad, en ese compañerismo, el Padre eternamente amaba a los dos, a las otras dos personas. El Hijo a las otras dos personas. El Espíritu Santo a las otras dos personas. Y cuando lo están haciendo, se están amando a sí mismos. Y no es difícil ver eso si comenzamos a ver, cuando nos casamos también el Señor nos manda a ser una sola persona con nuestra pareja, ¿sí o no? Y cuanto más somos una sola carne, cuando más nos unimos, obviamente, yo creo que aquí los casados, solo Roxana, solo Roxana, o la hermana que estuvo casada, o la hermana Margarita que estuvo casada. Hermanos, Freddy, ¿no? Freddy, me estoy olvidando del niño Freddy. El niño Freddy. Ya se acerca. Pero, cuanto más se camina en unidad, mejor es llevado el matrimonio, ¿sí o no? Cuanto más se piensan de maneras no en unidad, el matrimonio está en peligro, ¿sí o no, Roxana? Cuanto más pensamos o caminamos en unidad, no significa pensar la misma cosa, sino al final llegar al mismo acuerdo, a un acuerdo en el cual pues se respeta, ¿no? Pues las cosas van bien, pero cuando eso no ocurre. Pero entonces, la Trinidad nosotros la vemos por muchas partes en las Escrituras. Lastimosamente, desde que volvieron del exilio, el pueblo de Israel dijo, no, una sola persona, un solo Dios, nunca más adoraron a nadie más. Y cuando viene Cristo, blasfemo, se está haciendo como Dios. Ahí nomás se entiende cómo es que ellos estaban viendo, ¿no? Muy bien, hemos leído Romanos 9, 10. 2 Corintios 4, 5. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Por eso en el pasado tienes que confesar a Cristo como Señor. Y solamente lo confesaban de manera, sí, confieso en Jesús como Señor, pero no entendían, superficial. No entendían. No basta con solo confesar con tu boca de manera repetitiva. Sería como hacer el Padre Nuestro, también 10 Padres Nuestros para perdonar tus pecados, ¿no? No tiene sentido eso. Lo que significa es reconocer que a este Cristo, a este Hijo de María, a este que es el Dios del universo, engendrado por el Espíritu Santo, a este hombre que caminó perfecto y santo, justo y recto, siendo Dios eterno, a este hombre el Padre lo ha hecho Señor y lo ha hecho Cristo. Lo ha hecho soberano, el soberano sobre todo. ¿Por qué se cierra? Este término viene de la palabra griega kyrios, que denota a una persona con autoridad, como un jefe, amo o dueño. Frecuentemente se usaba como un título de respeto. En las Escrituras la palabra se usa para señalar la idea de Dios como el Señor, como el soberano. Incluso se utiliza para traducir el nombre personal de Dios, Yahvé o Jehová. En Mateo 1:22 está ocurriendo eso, en 5:33 también, en el 5:19, en Lucas 1:6, en fin, ahí tienen todos los textos. Porque en vez de poner, el judío en vez de poner el nombre, de escribir o mencionar el nombre de Jehová o Yahvé o YHWH, que es el nombre personal de Dios, ellos decían Señor. ¿Ve? En Mateo tú vas a encontrar constantemente eso. ¿Por qué en Mateo? Fred. Porque era judío, ¿no? Y la audiencia a quien escribe Mateo es judío. La audiencia es judía. Y los judíos tienen mucho temor de mencionar el nombre de Dios.
arrepiéntanse porque el reino de los cielos, en vez de decir el reino de Dios, decían reino de los cielos. En vez de mencionar el nombre de Dios, que es Yahvé, decían Señor. En Marcos ocurre eso, en Lucas también, y en fin. Entonces, el título que se le muestra en Juan, en Hechos, en Romanos, es Señor. Hechos 10:36, por favor. Hechos 10:36. Dios envió el mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ah, interesante, ¿eh? Con voz gruesa. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Y aquí viene. Este es Señor de todos. No hay ser humano, no hay ningún ser humano, de ningún ser humano se dice esto, que es el Señor de todos. De Cristo, de Jesús, sí. No se olviden que ese señorío Él lo ha tenido eternamente, ¿eh? Por favor, no se olviden de eso. Entonces, ¿por qué se hace énfasis ahora en su señorío? Eso a veces nos lleva a pensar a nosotros, a veces tendemos a pensar de que Cristo ahora ha recibido toda exaltación de tal manera que comenzamos a ver al Padre y al Espíritu Santo como inferiores. No sé si les ha pasado. Pero el énfasis que se está dando no es que la segunda persona de la Trinidad por primera vez está recibiendo toda exaltación. Ha sido exaltado por primera vez. Porque si es así, entonces Jesús no es Dios. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, no es Dios. ¿Porque le está dando una jerarquía? Porque si lo ha exaltado Dios en un momento dado de la historia, significa que antes no estaba exaltado, y si no ha estado exaltado hasta lo sumo, entonces no es Dios. ¿Sí o no? Pero ¿por qué está repitiéndose constantemente que Él es Señor, que el Padre le ha hecho Señor a Él? ¿Por qué? Por su naturaleza. Por su naturaleza humana. A eso es. No se olviden. A eso es. Al final de cuentas, Jesús como persona, ¿está recibiendo algo más? ¿Qué dices, Priscila? ¿Jesús como persona ha recibido algo más? ¿Ha tenido algún cambio, alguna mutación? ¿Ha aumentado su poder? ¿Ha aumentado su dominio? ¿Ha aumentado su soberanía él sí? ¿Jesús como persona? No. Sino que a la hora él haber incorporado una naturaleza humana, el énfasis se hace que ese hombre es Dios. ¿Ve? Que la segunda persona de la Trinidad tiene una naturaleza humana y tiene naturaleza divina. Y es Señor y soberano. Como hombre está exaltado, porque ningún ser humano ha sido exaltado como Él. Amén. Entonces, este título comunica la naturaleza inclusiva de la soberanía de Cristo. No hay nada fuera de su reino. ¿Ve? Apocalipsis 17:14. Apocalipsis 17:14. Ahora va a ser él, sí. Más grueso todavía. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. ¿Cómo es que se le llama ahora a nuestro Señor Jesús? ¿Cómo es que se le llama a Jesús, a nuestro Cristo? Señor de señores. ¿Y qué significa eso? Que es el que está por sobre encima de todos. ¿Y quién está encima de todos? Dios. O sea, negar la deidad de Cristo, hermanos, es una locura. Una locura. Los más grandes entre los hombres
ángeles y demonios están sujetos a Cristo. Él está sentado mucho más allá de todo gobierno, autoridad, poder y dominio, como dice Efesios 1:20 al 21. Leamos, por favor. Efesios 1:20. Desde el 19, desde el 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? De Jesús. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Vean ustedes, una vez más, las Escrituras están mostrándonos constantemente que Cristo es el Señor. 1 Corintios 2:8. 1 Corintios 2:8. Perdón. Dicen, desde el 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Él predestinó desde antes, dice, esto, para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Cómo se le conoce ahora? Señor de la gloria. En otro lugar, Dios es llamado Rey de Gloria, también en Salmos 24, 7 al 10. Y también es llamado el Dios de Gloria en Salmos 29, 3. Así, este título no solo comunica la soberanía de Cristo, sino también su deidad. A veces, no sé cuántas veces han escuchado generalmente entre nuestros amigos y algunos hermanos pentecostales que oran, ¿no? Señor de la gloria, Dios de la gloria. Pero no están entendiendo lastimosamente a qué se están refiriendo. Solo lo están repitiendo nada más. O ni siquiera, y lo peor es que a veces ni siquiera lo han aprendido leyendo la Biblia, sino escuchando que otros oran. Nada más. Un ejemplo de eso. A ver, levante la mano aquí. ¿Quién ha orado diciendo, Señor, en el nombre de Jesús echamos a Satanás a las profundidades del mar? ¿Quién ha hecho eso? 1, 2, 3. ¿Quién más? 4. Te pregunto, ¿lo aprendiste porque lo leíste o lo aprendiste porque lo escuchaste? Así es. Lastimosamente es así. Tenemos que bajar la cabeza y decir, y reconocer. No leemos. Clamamos ángeles amurallados, eslabonados. Yo decía, eslabonados, ¿cómo es eso? O sea, se están poniendo así como eslabones. O sea. ¿Y de dónde sacan eso? Y el que llegaba, si seguramente Paul llegaba hace 10 o hace 15 años a la iglesia, Paul estaría tan igualito, ¿no? Ángeles eslabonados y amurallados. Dice no, porque ahorita nosotros todos decimos no, pero ahí hemos estado. Aunque ahí hemos estado, ¿no? ¿Sí o no, Freddy? Shabarándara, ¿cómo es tu correo? Rabacándara es su correo de él. rabacándara@gmail.com. Solo él sabe eso.
Yadacita había puesto pues de chiquitita su correo, Yada, princesita de Dios. Y cuando ya está en economía, había... y qué bonito, ¿no? Está bien, ¿no? Pero cuando está en economía y tiene que hacer algo de un curso, no sé qué, y le preguntan, ¿y cuál es tu correo? Y ella, ahí se dio cuenta, porque ese es un correo de niñita, pues, ¿no? Y cambió ya a Alesia, y lo que tu muñequita. Imagínate, contratando gente, escríbanme a Yada, princesa de Dios. Chanita Osana. Muy bien. Romanos 14:9. Romanos 14:9. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él, perdón. Romanos 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Recuerden, ¿acaso Jesús o acaso el Hijo de Dios no es Señor de vivos y de muertos desde la eternidad? ¿O desde que se creó los seres humanos y desde que comenzaron a morir porque no había muertos antes? ¿Acaso no es Señor desde siempre? ¿Te das cuenta a qué está haciendo énfasis entonces? ¿Cuál es el énfasis? Su humanidad. Su humanidad. Como hombre ha llegado, tiene ahora ese título. No como persona, sino como naturaleza humana que tiene. Porque es una sola persona. Con dos naturalezas, no se olviden. No se olviden. Sigamos, por favor. Sigamos. Ay, no sé qué está haciendo. Muy bien, entonces la verdad que se declara aquí es que no hay estado o reino fuera del alcance de la autoridad de Cristo. La muerte no es una escapatoria de su gobierno. La muerte no es una escapatoria de su gobierno. Un momentito, ya me están pidiendo algo. Yada, mándale a Yoshua su DNI que me mandaste. Y mi DNI también, mi número. ¿Qué le pasa a esto? Ok, sigamos. F, Colosenses 2:10. La Ejue, Colosenses 2:10. A ver, léelo, por favor, con fuerza, mi hermano. ¿Reina Valero o de las Américas? Reina Valérica. Colosenses. Ya, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Quién es la cabeza de todo principado y potestad? ¿A qué se está refiriendo el principado y potestad? A cualquier poder o fuerza o persona que tenga autoridad y dominio. Incluye Satanás, que es el jefe, es una persona, que es el jefe de la maldad y de todos los demonios. Y si está sobre encima de él incluso, y sobre encima de cualquier señor, cualquier autoridad, entonces Dios, pues. Pero ahora es hombre, no se olviden. Incorporó una naturaleza más a la que ya tenía. La palabra cabeza viene la palabra griega kefalé,
que denota una cabeza física. Utilizada metafóricamente se refiere a alguien que es superior, un jefe, un líder, o uno al que otros son subordinados o están sujetos. Por ejemplo, la cabeza de la empresa de ¿cómo se llama? Esmer, ¿cómo es Freddy? Submer, ¿cómo se llama tu empresa? Sistemer. La cabeza de Sistemer es Freddy. Sabemos qué significa cabeza. Él es el líder, cabezón. Cabecita es. Y a eso es lo que se refiere, ¿ve? Es decir, todos los demás están subordinados a él. Si él despide a alguien, pues despide. Y punto. Al usar las dos palabras principado y potestad, Pablo está enfatizando que todo tipo o clase de autoridad está sujeta a Cristo, inclusive la de los demonios. Y eso fue demostrado cuando los demonios se le sujetaron, ¿no? G. Judas 1, versículo 4. ¿Qué es la palabra ahí? Judas 1, versículo 4. A ver, agilidad bíblica, repito. Porque algunos hombres, Ajá. Amén. Y dos Biblias. porque algunos hombres han entrado en tratamiento de los que desde antes habían sido destinados para... Mira, ¿cómo que no hay Judas? Capítulo 3, van a ver. Judas 1, nada más. Se pasan, ¿ah? Puedes perder el concurso de Biblia. Claro, qué vergüenza. Qué vergüenza, mi hermano. Qué Lo que me vergüenza. da vergüenza es que le gané al cumpleañero. Y todavía hablas. Y encima comiste pachamanca. Estaba para reventar. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación. Increíble, ¿no? ¿Acaso no duele esto? Hay personas destinadas para condenación. Hermanos, yo tengo la esperanza, pero no les voy a negar, es una esperanza muy débil. Muchas veces lo he contado. De adolescente, sin conocer mucho el Evangelio, llegué a predicarle a mi papá el Evangelio. Pero él siempre ha sido un católico bien cerrado y encima cuando falleció, le dio un paro cardíaco cuando él estaba borracho. Y siempre me he preguntado, y creo que ustedes saben que mi cariño, mi respeto y mi amor por mi papá es hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. He aprendido muchísimo de él. No hay día en que no pase saliva con dolor, extrañándolo. No hay día que no lo recuerda, a pesar que él murió cuando yo tenía 18 años y a pesar que no viví prácticamente con él. Pero hermanos, ponte en mi lugar y lees aquí este pasaje y tienes este contexto en el que muere mi papá. Ponte en mi lugar y lo amas profundamente. Mi mamá se encargó que yo lo ame profundamente. Yo siempre doy gracias a mi mamá de que ella, en vez de enfatizar los errores de mi papá, en vez de decir, tu papá fue un tal cual que esto, y mi papá lo era, yo mismo descubrí que era más de lo que incluso las personas decían. Pero nunca hizo eso mi mamá. Algo maravilloso que ella hizo, ¿no? Siempre me decía, jugaba hermoso. Uy, tu papá metía unos goles y yo de chiquito emocionado como pensando en una superestrella, ¿no? Y tu papá tocaba la guitarra hermoso, toca la guitarra hermoso, me decía. Uy, todo el mundo le respeta y toda la autoridad. Siempre a mi papá, a mi mamá, a pesar de que ni siquiera me mandaba a la pensión. Ni siquiera hacía eso. Y mi mamá se encargó el Señor usó eso, ¿no? Para que mi corazón nunca quede renegado de mi papá. Bueno, en conclusión,
amo mucho, lo extraño mucho. Pero ponte en este contexto, ponte en mi lugar y encuentras este texto que dice que incluso hay hombres impíos o personas que han sido destinados para condenación y ellos han sido destinados desde antes para condenación. Ponte en mi lugar de que tal vez al ver que tu padre ha muerto borracho, sin ser creyente, borracho, él haya sido uno de los destinados por Dios para condenación. ¿Qué pensarías, Freddy? ¿O qué te viene a la mente? Es muy doloroso. Por eso dije, esa es la pequeña esperanza que yo tengo, que en el momento último de ese paro cardíaco, tal vez, qué sé yo, el Señor le haya permitido gracia para que... Pues, ustedes saben que eso es casi imposible, ¿no? Porque totalmente ebrio que haya pasado eso. De repente antes habrá sentido mal, se habrá acordado lo que las predicaba. Qué sé yo, puede ser, por eso digo que tengo una esperanza leve y sería maravillosa, se puede dar. Pero pensar que pudiera ser él uno de los condenados o elegidos para condenación, ¿acaso no duele el corazón y te lleva un tanto a... O sea, este Dios ha condenado a mi papá? En los momentos de más angustia, el hombre sí o sí acude a Dios, ¿no? Tu pensamiento es Dios. Por ejemplo, en el terremoto que hubo el 2007, creo que fue. Uh-huh. Y yo me Un poquito más fuerte. Estaba en Lima, y me acuerdo que salimos a la calle. ¿Ya? Y miraba toda la gente arrodillada. Espera, hermano, ya. Vamos. Ya está. Está con faja. Un poquito más fuerte, hermano, si puede. Sí, hermano, sí. Modo Jonathan, ¿ya? No, estaba mencionando, hermanos, que en los momentos de más angustia el hombre siempre corre a Dios, ¿no? Y entonces estaba recordando que en el 2007, cuando hubo el terremoto en Lima, en el sur, ¿no? En Ica, ajá. Yo me acuerdo que cuando salimos a la calle, toda la gente estaba arrodillada, pidiendo perdón a Dios. Algunos nomás se acordaban de la Virgen María, ¿no? Entonces, yo creo que todo hombre al final corre a Dios, ¿no? El problema es si no conocen el Evangelio. ¿Qué clamarían? ¿Qué pedirían? Ese es el detalle, ¿no? Por eso la importancia de jamás cambiar el mensaje y predicar de tal manera que, de repente la persona puede decir, otra vez el Evangelio, ya me la sé. Pudiera salvarlo en el último segundo de su vida, ¿no? Pero vean ustedes, como les decía, pónganse en mi lugar, en esa posibilidad de que un ser tan amado como un padre esté condenado. Pregunta, si esa fuera la realidad de que ha sido condenado, piensa en cualquier ser amado que tengas. Si realmente, es solamente una suposición, ese ser amado que has perdido, porque todos de alguna manera hemos perdido un ser amado, o un primo, un amigo, o un padre, o qué sé yo, ¿no? Pero que esa persona esté condenado y haya sido preparado, destinado por Dios para condenación, ¿cuál sería la reacción de tu corazón, Roxana? Entendiendo la soberanía de Dios, que Él es el que tiene. Porque, por ejemplo, tienes una familia al que siempre les predica el Evangelio, pero quizás nunca ha abierto su corazón. Pero queda la pequeña esperanza, como dice muchas veces, que en algún momento quizás desesperación pudo haberse. Ya, y en el caso, pero no hay una seguridad claro, pero pongamos en este caso en el que estás en el cielo, llegas al cielo, ¿Estás segura de eso, no? llegas al cielo, ponte en esta posibilidad, miren, estás en el cielo, llegas al cielo y encuentras que tu ser querido, que tanto has amado, no está ahí. ¿Cuál sería el sentir del corazón?
si conocemos al Señor como la Biblia dice que es, sería justo, no habría ningún problema. Paul Washer dice que él, si sus hijos son condenados, él aplaudiría. Gloria a Dios, porque Dios ha sido justo. Y Él es soberano. Soberano para condenar y soberano para... El día que el ser humano entienda eso, hermano, cambia mucho. Tus dificultades ya no las estás viendo como, ay, pobre de mí. Oh, ya no estás haciendo eso. Ya no estás haciendo eso. Aunque físicamente sí nos cansamos, pero espiritualmente es nuestro espíritu que conoce, nuestra mente que conoce, nos regresa. En ese pestañeo que estamos dando, lo abrimos de nuevo nuestros ojos y otra vez seguimos conduciendo por el camino derecho. Pero implica reconocer, ¿qué cosa, Paul? La soberanía de nuestro Cristo. Y Judas dice eso. ¿Qué dice Judas 4:4, como hemos leído? ¿O Judas 1:4? Porque algunos hombres han entrado en abiertamente. ¿Qué más? Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, Ajá. hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Señor y soberano. Es Señor y soberano. El título soberano viene de la palabra griega despotés, de la que se deriva la palabra déspota. En el pasado la palabra déspota pues no tenía tanto esa connotación negativa como la de ahora, ¿no? El término se refiere a alguien que tiene completo o absoluto poder y autoridad sobre otro. Ahora, ustedes saben que el lenguaje sí evoluciona, ¿no es así? O cambia. Y el significado que antes lo tenían, pues ahora no lo tiene. De acuerdo incluso a las regiones, a los países, una palabra puede significar una cosa, otra cosa. Esa equivocación o esa sin querer, pues están bromeando ahí Francesco con Yadá y Francesco le dijo una palabrota a Yadá, que en su país es algo completamente normal y no se los voy a decir. Y Yadá se quedó, ¿no? Y creo que Anthony Ten cuando lo escuchó se quedó horrorizado. Pero Anthony, pues, pero Francesco, pues, tiene otro significado para esa palabra. La palabra de aquí que tenemos para soberano viene de la palabra déspota. Y en el pasado alguien déspota era alguien que tenía completo poder, completa autoridad sobre otra persona. Ahora alguien déspota es alguien que trata mal. Lo que pasa es que en el pasado sucedía eso, pues. Alguien con completo poder y autoridad sobre otro lo trataba mal. Y entonces ahí ya comenzó a tomar esa connotación, ¿no? Se usa para describir a Dios en Lucas 9:29, Hechos 4:24 y Apocalipsis 6:10. 2. En Mateo 28:18, el Cristo resucitado hizo una importante declaración a sus discípulos justo antes de su ascensión al cielo. ¿Qué nos enseña esta declaración acerca de su gobierno? Acerca de su gobierno, Mateo 28:18. ¿Qué dice? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ajá. Por tanto, luego dice, y ahí viene la gran comisión, ¿no? Id y predicad el evangelio. Pregunta. ¿Acaso este texto no demuestra que Cristo es amo, Señor y soberano de todos y de todo? ¿Sí o no? Toda potestad me ha sido dada, dice Cristo. Es decir, como hombre, como Dios hombre, Él tiene el control absoluto de todo lo que hay. Tiene el poder absoluto sobre todo lo que hay. ¿Se dan cuenta? Sigamos. Número 3.
Para buscar comprender el alcance de la soberanía de Cristo, como la declaró en Mateo 28:18, es útil considerar algunas escrituras que hablan de la soberanía absoluta de Dios. A la luz de los siguientes pasajes, describe brevemente lo que significa que Dios le ha dado a su Hijo toda autoridad. ¿Cuál es el alcance de la soberanía y el poder del Hijo? Según de Crónicas 26. Segunda de Crónicas, miren, es Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas 26. Segunda de Crónicas 26 dijo. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿No? Ay, ¿por qué se para cambiando esto? ¿No se le puede hacer en segundo plano? No, es que no me sirve hacer así. Ya. Ok. Entonces, según la... A ver, ¿por qué está pasando esto? Según de Crónicas 26. Entonces, ¿acaso no son estas preguntas fáciles de responder? Claro que Dios tiene poder absoluto y dominio absoluto sobre todo lo que existe, ¿no es así? Dios tiene soberanía absoluta sobre absolutamente todo lo que existe. Nota, las preguntas son retóricas. El rey Josafat no duda de la soberanía absoluta de Dios sobre todo. Más bien la está declarando. ¿Quién es el soberano sobre todas las cosas? Y Josafat dice, Dios. Vayamos a Job 23:13. Job 23:13. Job dice, pero si Él, hablando de Dios, si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Punto. ¿Habrá algo más soberano que eso? Si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó, punto. Él entonces lo hizo. Todo lo que ha deseado es todo lo que ha ocurrido, ¿no? Qué doloroso para nuestro corazón, ¿no? Todo lo que ha deseado y todo lo que desea es lo que ha ocurrido y está ocurriendo. La muerte de mi padre es lo que él ha deseado. La muerte mía es lo que él ha deseado y ha planificado el día que se dé. Pero en parte de ese deseo no incluye el que Dios haya deseado el mal. No, no es así. Lo que pasa es que obviamente el hombre al pecar es merecedor incluso de la misma muerte. Y Dios soberanamente determina cuándo es que nos va a llegar la muerte, ¿no? Porque Él debería matarnos, o ni siquiera deberíamos existir por el solo hecho de, bueno, ya pecó Adán y Eva y nadie más debería existir. Y Él le permite a muchos vivir hasta los 90, 100 años, a otros apenas al año nomás están muriendo. Soberanamente Él lo hace. ¿Ve? La frase Él determina, o Él es único en la Biblia de las Américas, significa literalmente Él es uno. Podría referirse a la singularidad de Dios o a la verdad de que Él es inmutable y no cambia. En cualquier caso, es claro que nadie puede hacer volver a Dios de lo que Él ha determinado hacer. Y eso es importante darnos cuenta, ¿no? Él es soberano. No me acuerdo, se me ocurrió publicar el otro día. ¿Dios sana? Pues sí, cuando Él lo desea, ¿no? ¿Qué significa eso? Que Él es soberano. Él es completamente soberano. En su mensaje Él es soberano. El único mensaje que tiene el poder para salvar es el mensaje del Evangelio. ¿Sí o no?
¿Queremos otro mensaje? Ok, pero soberanamente Dios ha dicho que este es el mensaje que necesitamos. Salmo 103, 19. Salmo 103, 19. A veces piensan que cuando más oras y más lloras puedes manipular la voluntad de Dios, ¿no? Y cambiar la decisión que Dios ha tomado. Por ejemplo, Sí, pues. el rey Ezequías cuando oró y le dio 15 años más de vida. Usan ese verso para decir, no, mira cómo ese rey oró, porque ya iba a morir y le dio 15 años más de vida. Lo que pasa es que este rey oró conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era darle 15 años más. No es que le robó un milagro a Dios, ¿no? No, nadie roba un milagro a Dios. Nadie cambia. Porque, hermanos, miren. A ver, David, ¿qué pasaría si tienes un Dios a quien puedes convencer de que algo cambie? ¿No sería manipulable? Ya lo hubiéramos destituido. Como Pedro Castillo. Ya estaría en Potracancha, ¿no? O no, en Piedras Gordas, creo, ¿no? La humanidad no quiere tener un rey. O no quiere. Y eso es demostrado hasta en nuestros hijos, hermanos. Los psicólogos dicen que lo primero que los niñitos, que cuando a los niños desde pequeño, tú les dices, al 1 año, 2 años, y seguramente se dan cuenta los que han tenido hijos. Tú le dices a los niños, no toques eso. Ellos no entienden la palabra no. ¿No? Ellos no entienden la palabra no. Le dan, en el experimento creo que hacían algo semejante así, ¿no? Le ponían dos cositas acá y aquí ponían un peluche, ¿no? Y le decía, no agarres el peluche. Y le daban 2 opciones. No agarres el peluche. Y el niñito iba y agarraba el peluche. Le hicieron el mismo experimento a cantidad de niños y los niños siempre agarran ellos no saben entender la palabra no. No entienden nada, para nada la palabra no. Pastor, y eso también puede ser, realmente no hay ateos, ¿no? Lo que hay son personas que no quieren someterse ni rendir cuenta a nadie. Lo que usted decía, que el pecado es anarquía, ¿no? Es anarquía, sin gobierno. Eso es. Y en realidad, cuando nosotros vivimos en nuestras propias casas, ¿no? Si no hay autoridad, si hay anarquía, los hijos sufren. No sufren porque hacen lo que quieren, no, más bien están sufriendo. Sufren cuando hacen lo que les da la gana, porque comienzan a distorsionar su personalidad, sus acciones, ¿no? Horrible. Se necesita siempre una autoridad. Y el ser humano lo tiene, y esa autoridad superior es Jesucristo. Dios, ok, es Dios, pero tenemos que ser más específicos. El Padre le ha dado toda autoridad. ¿A quién? A su Hijo. Salmo 103, 19. Pero antes, terminemos con esa pregunta que hice, ¿no? ¿Qué pasaría si realmente le haríamos cambiar a Dios de parecer? ¿Significa que Él sería manipulable? ¿Significa que la Biblia dice que Él no cambia, es inmutable? Pero ¿qué pasa si puede cambiar de parecer? Deja de ser Dios. Por eso es que no creemos, porque no es cierto, que le podemos arrebatar un milagro a Dios. Y que cuando Jesús está caminando, Él ni siquiera pensó en sanar a la mujer de flujo de sangre. Y entonces, ¡zas!, le arrebató un milagro a la mujer de flujo de sangre. Y él, uy, ¿qué me ha tocado? Porque ha salido poder de mí, pero no sé quién ha sido. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan eso? Pero así es representado en la película. Claro, como que él no sabe absolutamente nada. ¿En qué película? El Mesías creo que se llama. Cuando la mujer toca el sentido que sale un poder de Dios. Pero no es así. Claro, pero tiene su explicación, no es que él no lo sabía. Porque ya desde antes ya nos ha estado diciendo
Se salió su postizo, creo. Su diente, dice. Desde antes, la Biblia ya nos estaba enseñando que Jesús es omnisciente. Ya conocía el corazón. En la enseñanza de anoche, Jesús ya sabía quién era este joven. Lo sabía muy bien. Y desde el principio, cómo lo desmenuza, ¿no? Cómo le mete un cuchillo en la garganta como para que él no tenga don de escapatoria, pero el hombre nada de entender, ¿no? Pero en realidad lo estaba haciendo para nosotros, ¿no? No solamente eso era por él, era en realidad para nosotros mismos. Muy bien, Salmo 103, 19. Salmo 103, 19. Salmo 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Miren, estamos en el Antiguo Testamento. Se supone que estamos hablando del señorío de Jesús. ¿Por qué estamos en el Antiguo Testamento? Desde el Antiguo Testamento está anunciado de que Dios es soberano. Y ahora se nos dice que Cristo es el soberano. Por lo tanto, Cristo es Dios. ¿Te das cuenta que las Escrituras nos apuntan, por todos lados nos apunta a Trinidad, nos apunta al señorío de Cristo, a la deidad de Cristo, a la eternidad de Cristo, a la inmutabilidad de Cristo, es decir, a la deidad de Cristo, pues, ¿no? Salmo 115, 3. Salmo 115, 3. Nuestro Dios en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. No se puede negar. No se puede. Pero ¿saben? Me acuerdo que hace buen tiempo, cuando todavía habían muchos más en la iglesia que no se habían ido, no les gustaba ir al paso a paso. Se aparecían de tiempo en tiempo y no iban al paso a paso, solamente iban a las enseñanzas de la noche. Y eso, una de ellas nada más. Pero los que iban a su paso a paso, ya no rechazaban la palabra, ya no rechazaban la predicación, ya lo entendían ya. Una de ellas era, por ejemplo, Elsie, ¿no? Elsie se veía cómo disfrutaba el Antiguo Testamento cuando se enseñaba, y cuando iba a la iglesia como que ya un poquito más lo entendía. Pero habían otros que no iban y no entendían absolutamente nada. Lo rechazaban completamente. Pero miren, durante cuánto tiempo se ha tenido que enseñar las Escrituras para que lo que se enseñe no sea rechazado. Como decía, creo Freddy ahorita, ¿no? Se requiere, la Biblia enseña por todas partes, pero se requiere que nosotros tengamos un tiempo de estudiar su palabra, de ver en su palabra estas verdades. Sin la palabra de Dios, ¿cómo? Pero también de forma sistemática. Claro, sistemática. Porque si no, también, por ejemplo, los unicitarios creen también que Jesús es Dios, pero no como la Trinidad. No, pues. Distintas, ¿no? Tienen una teología sistemática errada, ¿no? Equivocada. Parten desde Deuteronomio 6:4 sin tomar en cuenta los tantos textos que apuntan a la deidad de Cristo y la Trinidad, ¿no? Muy bien, Salmo 115:3 ya lo hemos leído. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso Él ha hecho. Salmo 135:6 también refuerza ello. Continuemos. Isaías 46:9, por favor. Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada. Miren, qué impresionante es este Dios. Él dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. Está hablando la Trinidad, ¿eh? Que anuncio lo por venir desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá. Espera, desde la eternidad, ¿qué significa? Está hablando desde la eternidad pasada, ¿no? Desde la eternidad, mi consejo, él dice, mi consejo permanecerá. Haré todo lo que quiero. El único que hace lo que quiere es Dios. Pero ¿sabes? Para hacer lo que tú quieres, tú necesitas ser omnipotente. No puedes hacer lo que tú quieres
si tú no eres omnipotente? ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo que queremos? Yo les cuento, miren ustedes. He estado cuando dijeron, al más tardón, y vinieron a hacerme firmar, y yo me sentí muy avergonzada. De verdad que me he sentido muy avergonzada. Y está bien, está bien. Pero en muchas ocasiones, yo no estaba Freddy, ¿no? Ah, porque si no me ganaba. No, pero yo, ¿a qué? Después, hermano, el chisme, por favor. A Luz. Al más serio, pastor, ¿a quién era? Ya, al más serio, ¿a quién le han puesto? A Ángel. A Ángel le han puesto. ¿A Yada qué le han puesto? Más habladora. La más habladora, dice. Al más criticón, pastor. ¿Al más criticón a quién ha sido? A Paul. Y entonces, a Teo también dice. Y entonces, miren ustedes, muchas veces he dicho, esta vez sí vamos a comenzar a las 7, esta vez sí vamos a comenzar a las 8, vengan temprano. Pero ¿saben qué? Al final no tengo el control. De alguna manera, sí o no, él cita a veces, pastor, voy a salir un poco tarde, espérame. O sucede algo en el camino, o sucede algo. Hoy día, por ejemplo, no pude, hice todo, miren, me vine hasta sin bañar, salí de mi casa a las 7 de la mañana y miren cómo estoy todo sucio. Pero miren, y entonces yo puse a las 7, ok, a las 7. Y yo dije, 6:30 voy a recoger a quien me diga. Elsie, muy bien, a Elsie, recogeré 6:30. Y entonces, Dios mío, era 6:40, 6:30 y no me libraba de lo que estaba haciendo. No podía librarme de lo que estaba haciendo. Y entonces llamo a Yada, Yada, vas a recoger a Elsie. Ya, me dice Elsie, ya, vamos, tú recoges y le traes donde yo estoy. Ya está bien, pensando yo que ya llegará entonces 6:45 acá y entonces de acá ya nos vamos. Yada tampoco podía, estaba recontra ocupada Yada. Y yo también ni siquiera me desocupaba. ¿No es así cálculo? Estaba ocupado, no podía desocupar. Me llama Cálculo, a mí recógeme. Y entonces tienes que venir a esta dirección. Y lo mandé, que venga a la dirección. Tú vino corriendo, creo como loco ahí. Porque si no, no me iba a dar. Y dije, ay, y nada. 7:50, nada. 7 de la noche, nada. 7:10 creo, nada. 7:15 aparecen recién, 7:30. 7:15 creo que aparecen. Yo llego, estaba él. Y estaba él. Tú estás en carro. Pero miren ustedes, para poder hacer lo que tú quieres, tú tienes que ser omnipotente y controlar todas las cosas con potencia. No podemos hacer eso. No podemos. Los domingos, sí, eso sí, tiene que ser, ¿no? 7 en punto, 9 en punto, 7 en punto. Quien se pase no canta. Esa es la orden en la iglesia, ¿no? Esa es la orden. Y ya, si ustedes no ven a alguien que sube, es porque ya saben por qué. Ya. Espéreme, por favor. Nada. Ah, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí o no, el que está en el grupo. Espéreme, ya llego. En estos últimos, creo que un domingo he dado tolerancia, ¿no? Por esta vez, ¿no? Porque nos habían dejado, primero había tráfico y nos habían dejado vacíos la iglesia, hermanos. Todos viajaron. Nosotros estábamos ahí. ¿Ah? Y total estaban volando ahí. Y entonces tuvimos que dar minutos de tolerancia, ¿no? Pero hermanos, ¿a dónde iba? Para hacer lo que tú quieres, tienes que ser omnipotente. Y el único que tiene toda potencia es Dios. Es el único. Nadie, absolutamente nadie más lo tiene. Para decir esto, no hay Dios como yo, no hay nadie semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Todo lo que quiero. Si Él quiere salvar, hermanos, nadie lo va a impedir. ¿Tú crees que el corazón puede resistirse para no salvar? ¿Para que no sea salvo?
¿Tú crees que aquellos que se pierden son aquellos que han tenido más fuerza que Dios y se han resistido más su corazón y Dios no ha podido quebrantar ese corazón? Eso es lo que lastimosamente creen muchos de nuestros amigos pentecostales, carismáticos. Que Dios no tiene el poder. Si alguien se pierde es porque la resistencia de su corazón ha sido más fuerte que el poder de Dios. No. ¿Cómo solucionamos eso? Nuestro Dios nos da la respuesta. Él determina quién se salva y quién no. Porque si no, no es omnipotente. Él es bien caballero. No, nada de caballero. No es que Él está tocando la puerta ahí, tocando la puerta, Señor, ábreme la puerta de tu corazón porque estoy llorando afuera. No, ¿saben qué es lo que Él hace? Creo que Paul Washerton lo dice. Él entra y le mete un planchazo a tu puerta y te saca afuera y te... ¿Qué caballero no es? Yo visité un curso de neurociencia. Ya. En esas contradicciones que hay en el cerebro, o sea, para el cerebro nada está así tan alineado. Tendríamos que hacer otra formación a la formación de Dios, más o menos, que tiene, ¿no? Hablan si tuviera cerebro, Dios, ¿no? Pero nosotros los humanos no, o sea, hay algo que controla nuestras emociones, nuestra intelectualidad y que no están en esas mismas direcciones. Uh-huh. Somos movidos por nuestras pasiones. En las mismas direcciones es que algo muy, bueno, el que explicaba en el tema de neurociencia decía, tendría que ser algo muy externo, como algo muy divino o sobrenatural, fuera del hombre, que nos lleve a hacer eso. Entonces, pero naturalmente, dice, aquí vaya el tema ya, en ese tema de circuitos, que en esas contradicciones, en eso vive nuestro cerebro. Si no, no sería un cerebro. Entonces, naturalmente, todo lo que Dios nos... O sea, lo que nosotros vemos, podemos hacer, creer en vida después de la muerte, que o después de la muerte vamos a ser salvados por un Dios. Ya. Es algo divino. No viene en nuestro cerebro. No viene naturalmente, o sea, naturalmente no estamos creados para soportar eso. Y cuando usted habla del control, o sea, no estamos... El ser humano no puede hacerlo. No estamos capacitados. Bueno, ahora la ciencia no sabe si al utilizar el 100% de nuestros cerebros tendríamos esa capacidad. No sabemos tampoco. Pero en la realidad que somos ahora, es muy probable que no podemos controlar ni a un metro externo. Me avises. Ni a un metro externo. Sí, pues. Pero la Biblia nos dice que algo quema, que hay un Dios que lo controla absolutamente todo. Y para controlar absolutamente todo, tienes que ser todopotente, todopoderoso. Avísame para continuar la grabación acá. Se quemó el ceviche. Se quemó el ceviche. Muy bien. Sigamos, por favor, terminemos nuestra clase para no atrasarnos más de lo que ya estamos. Sigamos, por favor. 4. Los escritores del Nuevo Testamento son claros acerca de la posición exaltada de Cristo como Rey Supremo y Soberano. ¿Qué nos dicen los pasajes a continuación acerca del alcance de su soberanía? Bueno, ya hemos leído Efesios 1, 20 al 22. Veamos 1 Pedro 3, 22. 1 Pedro 3, 22. Puedes sentarte nomás porque aquí ya está grabando, Cristian. De ahí que se apague nomás. 1 Pedro 3, 22. Dice. 3:22 dice. Hablando de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hemos leído anteriormente que es Dios quien tiene el control absoluto sobre todas las potestades. Él es el que hace y deshace. Y ahora encontramos
que Cristo, Jesucristo, tiene ese poder. A Él está sujeto ángeles, autoridades y potestades. ¿Saben qué, hermanos? Él es el que nos salvó. Hermanos, Él es el que entregó su vida por nosotros. Es el que tiene todo el poder. ¿Piensas que vas a ser arrebatado de tu mano? ¿Piensas que después de haber entregado tu vida por ti? ¿Piensas que después de haberte escogido, Él permitirá que te pierdas? ¿Piensas que un pecado te puede condenar si es que Él murió por ti? A veces, hermanos, necesitamos meditar mucho más en el Evangelio. Mucho más. Porque constantemente nuestras conciencias no están aquietadas. Y cuando la conciencia no está aquietada, tendemos a alejarnos de Dios. Como Adán y Eva que se escondieron. Como Caín, que también lo hace. Como toda persona que en su pecado comienza a alejarse. Hermanos, este Jesucristo tiene todo el poder, el control y el dominio. Y si ha decidido salvarnos, ¿quién podrá arrebatarte de Él? Si Él es el que tiene todo el poder, toda autoridad. Nadie se le puede resistir. Qué seguridad tan hermosa, hermanos. Una vez más, los apóstoles Pablo y Pedro apilan un término sobre otro para demostrar que toda criatura de todo reino está sujeta al señorío de Cristo. Filipenses 2:9, por favor. Filipenses 2:9. De Filipo. Filipenses. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios, hablando de Cristo, también le exaltó hasta lo sumo. Él ya estaba exaltado hasta lo sumo, no se olviden. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, es decir, toda persona, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y cuando eso hagan, ¿quién recibe la gloria? El Dios Padre. ¿No? Para la gloria de Dios Padre. ¿Cómo glorificamos al Padre? Glorificando al Hijo. Salmos 2. En el Salmos 2 encontramos una de las profecías más majestuosas de todas las Escrituras con respecto al oficio real del Mesías. Muy bien, ¿qué nos enseña esta profecía acerca de la soberanía de Cristo? ¿Qué nos dice acerca de la gran necesidad del hombre de responder adecuadamente? Versículos 1 al 3, Salmos 2. Salmos 2. Vayan preparando, por favor. Sí. Y se levantarán, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hermanos, ¿acaso no es lo que ocurre con el ser humano? El ser humano, como decía David, no quiere aceptar una autoridad encima suya. El ser humano quiere hacer lo que le da la gana y nuestros hijos mismos nos lo demuestran. Desde pequeños el corazón está inclinado hacia la maldad. ¿O es que algún hijo de ustedes no ha sido así? ¿O ustedes mismos como hijos pequeños no han sido así? El corazón está inclinado a hacer lo que nos dicen no, lastimosamente. Y aquí este texto nos dice eso. Los seres humanos hacen eso, se amotinan, piensan tonterías. Se levantarán los reyes de la tierra, príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras. ¿Para qué Dios? No existe Dios. La religión es el opio del pueblo. Y echemos de nosotros sus cuerdas, solo nos manipulan por las puras. Nosotros podemos hacerlo. ¿Se dan cuenta?
Aquí el salmista presenta la rebelión de las naciones y su incansable hostilidad hacia el gobierno soberano de Dios y el rey que él ha elegido. El hijo pródigo hace lo mismo. No quiero saber de tu gobierno. Dame lo que me corresponde, dame mis bendiciones, pero no te metas en mi vida. ¿Sí o no que así hemos vivido mucho tiempo? Señor, bendíceme, prospérame. O sea, si es posible hasta puedo ofrendar y dar buen diezmo, pero no te metas en mi vida. Solo prospérame. O solo sáname. O déjame hacer lo que yo quiero. Pero en mi vida no te metas. 4 al 6. Salmos 4, 6 o... Salmos 2 del 4 al 6. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Qué es lo que hace el Señor cuando las personas dicen, no queremos que Él sea soberano sobre nosotros? Se ríe, una manera poética de decir que igual lo es. Igual lo es. Igual lo es. Como cuando de chiquito, ¿no? Bueno, yo ahora ya tiene WhatsApp, debido a que ahora todo, desde la pandemia, todo era WhatsApp, ¿no? Así que yo tiene WhatsApp. Creo que el año pasado, creo que no, ya ustedes vieron que se agregó su WhatsApp, tiene un número, todos los celulares bien se lo reciben. Tiene que chancar a ver para que funcione. Pero ahí ya tiene su WhatsApp. Y entonces, yo tengo abierto el WhatsApp en mi laptop, ¿no? Y la pregunta, ¿por qué tiene que estar abierto el WhatsApp de Dios en mi laptop? La respuesta, mientras vivas conmigo, mientras no te cases, mientras Dios te sostenga, yo voy a tener acceso a todas tus redes, a todas tus cosas. ¿Por qué tendrías que estar ocultando algo siendo tan pequeño? Así seas 15 años. ¿Por qué tendrías que estar ocultando algo? Es igual que mi tablet, está más libre. Ya Dais, tengo 22 y es iguales. La hermana sabe. Para que no duerman, hermano. Es como cuando de pequeño nuestros hijos dicen, pero yo voy a hacer lo que quiero. ¿Y cuántas veces ha ocurrido eso cuando yo era pequeño, de repente yo mismo? Yo lo único que hacer me reía, pero hacer lo que quiero no va a hacer. Entonces Dios en casa no va a hacer, no va a hacer. Aquí hay alguien que de verdad tiene poder y autoridad. Y cuando el mundo quiere dice, soltemos las cuerdas, vivamos a nuestro modo, hagamos lo que querramos, no lo necesitamos, arriba el Señor. Se mata. Están hablando, ¿cómo dicen? Están hablando piedras, dicen, ¿no? Seguramente no es su vocabulario, pero de manera poética lo dice el Señor aquí. El que mora en los cielos hace. El Señor ni siquiera eso, se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Hermanos, resistir a Dios es lo peor que el ser humano puede hacer. Cuando se resiste a Dios, se puede llegar hasta la locura, hermanos. Si no, pregúntenle a Nabucodonosor. ¿Se acuerdan ese rey? El rey de Babilonia. 7 años se convierte en animal, ¿No? Comiendo como animal, comiendo hierba como animal. El Señor lo turbó. ¿Por qué? Él no había reconocido la soberanía de Dios. Hasta que reconoce y el Señor le devuelve la cordura. Y ahora es Nabucodonosor quien dice, Él hace lo que le place. Nadie puede detener su mano. Nadie puede decir qué es lo que Él está haciendo. Nada. Nada, absolutamente nada. Él es soberano.
Fundamental que reconozcamos la soberanía de nuestro Cristo, de nuestro Dios. Hagámoslo más específico, de nuestro Cristo sobre nuestra vida. Si lo reconocemos, ¿por qué reclamaremos lo que nos toca? ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Por qué reclamar lo que nos toca si reconocemos la soberanía de nuestro Dios? Estoy hablando de ser conformista. Obviamente que no, tendemos a eso siempre. Pero ¿por qué no reconocer lo que nos toca? Si reconocemos que Cristo es soberano y somos suyos, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Si lo que haces glorifica tu nombre, amén. 7 al 9, versículos 7 al 9. Dice, ¿dónde estás? Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Y qué más? Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Hermanos, alguien que puede hacer eso es omnipotente. Se está refiriendo a Cristo. Cristo es omnipotente. No se olviden de ello, por favor. Nota, el versículo 7 no niega la existencia eterna del Hijo cuando dice, yo te engendré, no es que de verdad hay un momento en el que el Padre da la existencia a Cristo, no es así. Más bien es una referencia al día de su coronación como rey mesiánico. A eso se está refiriendo. Como el rey mesiánico, como el hombre, Dios. ¿No es así? A eso se está refiriendo. Versículos 10, del 10 al 12, para ir cerrando. Salmos, ¿no? Del mismo Salmos 2. Estamos en el material. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. No sean imprudentes, sean prudentes. Servid a Jehová con temor y alegraos con temor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y termina, bienaventurados todos los que en Él confían. Interesante, ¿no? Interesante esta porción. Romanos 14, del 7 al 9, por favor. Romanos 14. Del 7 al 9 dice, porque ninguno de vosotros vive para sí, ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, para el soberano vivimos, ¿no? Y si morimos, para el soberano morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Como de los que viven. Interesante, ¿no? Primera pregunta. De acuerdo con el versículo 9, ¿cuál fue uno de los grandes propósitos de la muerte y resurrección de Cristo? ¿Cuál fue? ¿Para qué Él murió y luego resucitó? Para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Para ser Señor de vivos y de muertos. Está hablando de su humanidad, ahora como hombre, porque Él es Señor de vivos y muertos desde antes. Pero está hablando de su humanidad. ¿No? El versículo 9 nos muestra eso. De acuerdo con los versículos 7 al 8, ¿qué significa el señorío de Cristo para el creyente? Versículos 7 al 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Hermanos, de Él somos. Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor. Hermanos, los esclavos eran así en el pasado. ¿Te acuerdas? Los esclavos eran así. Eran posesión de su amo. Si vivían, los amos sacaban provecho de su vida. Y si morían, pues los amos lo sentían. Perdían una fuerza. Eran de los amos.
Vivían para los amos y morían para los amos. Si el amo determinaba que la muerte de su esclavo, que con la muerte de su esclavo él podría alegrarse, regocijarse, hermanos, hay testimonios históricos de que muchos amos tomaban a sus esclavos y solo por diversión los mataban. Incluso los prendían para iluminar su patio. Así de sencillo. No había foco ese tiempo. Y solo porque se le daba la gana y listo, los mataba. Ahora, Pablo está hablando aquí a los romanos, ¿no es así? Y entiende quién es un esclavo y quién es un amo romano. Pero este amo es bueno. Nuestro amo es bueno. Y cuando morimos, para él morimos, y no es malo nuestra muerte. Y cuando vivimos, para él vivimos, incluso en medio de los sufrimientos, no es malo ese sufrimiento. Para él vivimos y para él morimos, hermanos. No tenemos un amo malo, no se olviden. No es romano. Entonces, ¿qué significa el señorío de Cristo para el creyente? Sea que viva o sea que muera, sigue siendo de Cristo. Él es nuestro Señor soberano. Amén. Amén.